Buenas, soy Doom. Hoy vamos a hablar de una de mis sagas favoritas, que es el mundo mágico. Antes, bueno, se conocía sobre todo por lo de Harry Potter, pero ahora como se ha extendido, y yo espero que se extienda muchísimo más, pues bueno, ya digamos que a veces hay que cambiar los nombres a estas sagas. Por ejemplo, pues puedes llamarlo, obviamente puedes llamar El Señor de los Anillos, puedes llamarlo Juego de Tronos, pero realmente son sagas mucho más grandes. Por ejemplo, y bueno, pues Poniente, la Tierra Media, Mundo Mágico. Y bueno, en este hay un objeto que son los Horrocrux, que a mí la verdad son, cuando salieron, de los que más me gustaron, aunque luego no me gustó cómo lo hicieron en las últimas novelas, porque no sé, parecía como... Pasa lo de siempre, o sea, que a veces se dejan las cosas muy para el final y los destruían como muy de seguido, muy fácil, o sea, muy apelotonados, cuando podían haberlo sido. Bueno, si lo del diario está bien, por ejemplo, incluso pues eso, que hubieran sacado incluso objetos, se hubieran destruido, no te lo dicen porque no sabes lo que está, y luego hubieran sacado, pues que hubieran destruido 3 o 4, incluso sin saberlo, pues mientras investigaban y eso. A mí esa parte, digamos, bueno. Y los Horrocrux eran la máxima casi expresión de la magia tenebrosa, mediante, digamos, matar a otra persona. Lo que conseguías era arrancar parte de tu alma y pasársela, digamos, a ese objeto, con lo cual si a ti, bueno, normalmente, a ver, es que los magos tenebrosos normalmente tenían un Horrocrux. Voldemort ya lo llevó al extremo, como hacía siempre, porque él, bueno, como era, pues eso, él tenía que ser el señor tenebroso y el más tal. Pero normalmente tenías uno, con lo cual si tú morías, supuestamente, pues podías volver, bueno, quedar ahí en esa forma y poco a poco pues volver a la vida. Mediante artes oscuras, obviamente, pues volver luego a la vida. Mientras ese objeto, claro, obviamente tenía que ser un objeto especial y estar bien guardado. Que era supuestamente como debían estar los objetos de, bueno, se veían más o menos los de Voldemort. Y Voldemort, a ver, vamos a entrar ahora en los Horrocrux de Voldemort, que son los más, digamos, aunque había magos tenebrosos que tenían, pero... Fijos, Voldemort tenía 5 durante la... O sea, había creado 5 durante, digamos, su ascenso. Digamos, su ascenso como señor tenebroso. Obviamente Voldemort, lo primero, él odiaba su parte Muggle, por lo que habían hecho y tal. Y porque él, cuando obviamente... Esto es lo que pasa siempre, el equilibrio entre decir, sí, querer, digamos, ser muy bueno en una cosa, y a veces, pues como pasan estos, a veces pues en Star Wars y tal, cuando quieres tener demasiado poder, aunque tú al principio lo uses como sabiduría y tal, al principio pues eso te corrompa. Él era muy poderoso, creció solo en un orfanato, obviamente, como vemos, lo pasó muy mal. Y bueno, pues era introvertido, digamos, porque claro, hacía cosas muy extrañas y los demás pues, no le entendían, me imagino, pues eso, como vemos en algún flashback, pues incluso le molestaban y tal, y al final pues explotaba, era normal, digamos. Y luego eso lo fue potenciando en que se volvió un poco, pues él era al principio muy distinto. Pasamos lo mismo como Sauron, de como le vemos en El Señor de los Anillos a como le veremos en la serie, espero, de Amazon, que son malos que luego se les ve, pues eso, como ves, ahí súper oscuros, súper ahí drásticos y tal, y todo lo contrario, como vemos en los flashbacks. Él era, como vemos, como descubre lo de los Horrocrux de esta manera, muy persuasivo, nunca, pues eso, nunca te lo decía, digamos, de frente, siempre intentaba hacerlo de una manera, pues con subterfugios y eso, porque realmente tampoco tenía tanto poder en esa época. Y los Horrocrux estos, pues los fue haciendo eso, fue matando gente. Y digamos que eran, pues eso, con cada Horrocrux, esto, bueno, digamos, no se especifica demasiado, pero un poco es yo, pues en este vídeo, es un poco lo que yo creo. En estos Horrocrux, poco a poco, cada vez que hacía un Horrocrux, aparte, obviamente, hacer un Horrocrux
requería matar a alguien, con lo cual ya es un acto brutal. Entonces, por eso, y si encima desgarrabas parte de tu alma, o sea, al matar, lo primero, obviamente, sucumbías, como se le podría decir más, en la magia tenebrosa, en el lado oscuro. Luego, al quitarte parte de tu alma, yo creo que perdías parte, digamos, de... A ver, obviamente, antes, como vemos, antes de crear ningún Horrocrux, como vemos en los flashbacks, ya era una persona, pero bueno, digamos, tenía ese toque, digamos, de... ¿Cómo decirlo? No es que fuera malvada, pero sí es que era, pues eso, de buscar bastante, persuadir a la gente, con subterfugios, como lo que le hizo a Hagrid. Y luego ya, pues bueno, claro, eso te lleva ya al final a matar, pero en el momento ese ya iba perdiendo partes de su alma y yo creo que eso le iba poco a poco deshumanizando completamente. Si antes, por lo que sea, ya era un poco psicópata, ya eso le iba deshumanizando. Y no solo yo creo, por eso de que le vemos en la nueva como con la cara esta, que es como si fuera una serpiente, yo creo que eso, bueno, no queda claro tampoco exactamente, pero yo creo que no es que él renaciera así porque digamos que era un fantasma y renació en ese cuerpo y tal. Yo creo que realmente el Voldemort ya, durante la primera ya guerra mágica y tal, yo creo que ya debía tener ese aspecto. Porque yo creo que, pues eso, al separar tu alma con los Horrocrux, pues eso, digamos que te separaba y te deshumanizaba tanto psicológicamente como físicamente. Y cada vez ibas perdiendo algo más de humanidad, con lo cual te volvías como le vemos. O sea, la cara pálida, los ojos así, vamos, sin pelo, la piel como si fuera, pues eso, la nariz como si fuera una serpiente. Y si hubiera hecho más Horrocrux, no lo sé, pero quizás hubiera acabado convirtiéndose, quizá como él era el heredero de Slytherin, eso pienso yo, que iba convirtiendo casi como en una serpiente, o sea, como en una naga, quizás. Un poco era, pues, el animal un poco que tú tenías en tus genes, pues, por ejemplo, por poner una analogía, Harry Potter, que era heredero de Godric Gryffindor, que es el león, pues hubiera sido una especie de, pues eso, con rasgos también, o sea, rasgos felinos. La verdad, bueno, hubiera molado, sí, ver eso. Y luego, pues eso, los Horrocrux eran todos objetos muy especiales. Como vemos, 3 de ellos son de los fundadores de Hogwarts, que eran, pues, la diadema de Ravenclaw, de Rowena Ravenclaw, la copa de Hufflepuff y el guardapelos de Salazar Slytherin. Luego también estaba el diario de Tom Riddle, que era el personal. Ese fue, digamos, el que inició todo. Y luego también, por ejemplo, pues estaba cosas más personales para él, como por ejemplo, en este caso, luego vemos Nagini, que era, pues, para él, digamos, al ser podía ser, digamos, eso no, porque no le oímos tal exactamente, pero quizás una de sus mejores amigas, porque no olvidemos que él hablaba Parcel, como heredero de Slytherin, que no era nada normal. Y por eso, pues, tenía ese vínculo de pasarle a Nagini, pues, parte de su esencia. Y, sobre todo, a ver, ahora voy a entrar en el terreno, digamos, los Horrocrux fijos eran 5. 5 y durante, digamos eso, y luego hizo a Nagini el sexto. Pero claro, luego sale lo de Harry Potter. A ver, Harry Potter supuestamente era un Horrocrux involuntario. Claro, eso es lo extraño. Los Horrocrux tú lo haces, supuestamente matas a alguien y tienes que hacer, digamos, un hechizo, pues, para quitar tu alma y pasarlo ahí. Digamos que se supone que Harry Potter, pues, al lanzarle el hechizo y rebotarle parte de su alma, como ya estaba bastante fragmentada y tal, pasó a Harry, supuestamente. Yo
Fíjate, yo creo, eso ya es cosa especulación tal, que Harry Potter realmente no era un Horrocrux, o sea, los otros sí, obviamente, todos los demás, pero simplemente Harry Potter tenía ese vínculo con él, porque, oye, sí, realmente cuando le había lanzado el hechizo, pues, digamos, habían vinculado, como vemos, por eso podía hablar Parcel, bueno, podían leerse la mente, pero yo creo que realmente no era un Horrocrux. O sea, un Horrocrux, digamos, como los demás. Quizás, bueno, uno lo que dice es un involuntario, alguna parte de su alma que pasó ahí, pero no, porque si no, seguramente hubiera sido lo que vemos después, que el Peter Pettigrew llegó un bebé, pues podría haber hecho eso con Harry, por ejemplo, meterse dentro de él y poseerle, por ejemplo, pero yo creo que más bien es eso, simplemente. Luego hay muchas especulaciones de que podía haber tenido más Horrocrux. Y yo creo, bueno, yo creo que esos son los fijos. Luego, por ejemplo, Ginny, durante la Cámara de los Secretos, que mucha gente dice que es un Horrocrux y tal, yo creo que eso más bien, bueno, la controlaba, digamos, un Horrocrux. En ese sentido, o sea, estaba vinculada al diario y el diario la controlaba. También quería hablar sobre un tema que he visto ya varias veces, que se comenta y tal, Rowling lo comentó brevemente. Es que, claro, no se sabe nada. Al final de Harry Potter y el Cáliz de Fuego vemos cómo trae una especie de criatura, algo parecido a lo que ven después en esa especie de limbo, como una criatura y un bebé ahí deformado, que podría ser, digamos, antes pues Voldemort era, obviamente hasta mientras no destruyan los Horrocrux no iba a morir, pero era una especie de fantasma. Luego vemos que vivió en Quirrell, que era lo que quería decir. Quirrell podría haber sido un Horrocrux, aunque no creo que lo tendría mucho aprecio Voldemort, digamos. Entonces no me cuadra, digamos, simplemente lo poseería y ya está. Y luego sí que este bebé que vemos que echa al caldero para hacer el hechizo de este Peter Pettigrew, para que realmente ya vuelva ya con un cuerpo bien a la vida, me hace pensar que obviamente, no sé si un Horrocrux, me imagino que no, pero ahí hubo un hechizo, una especie de hechizo tenebroso, quizá echado alguna, pues, no sé, pues una mujer que estaría embarazada o algo así, que dio a luz, quizá que la tendrían retenida o algo, y mediante algún hechizo pues pasarían el alma de Voldemort a ese bebé, y cuando nacería, digamos que contendría ya el alma de Voldemort, solo que claro, en un cuerpo de un bebé. Obviamente, y él quería ser adulto, y por eso luego pues lo del hechizo ese en el cementerio. Así que bueno, esto tampoco lo considero yo un Horrocrux, pero bueno, para finalizar, a mí por ejemplo me gustan bastante los Horrocrux, creo que fue un buen giro de Rowling, digamos, para, aunque ya sabemos obviamente que Voldemort era malvado, digamos, para presentarlo hasta dónde era capaz de llegar, digamos, pues eso, por no solo ser inmortal, sino por ser el poder y todo eso, bueno, siempre eso, el ansia de poder y de ya que estaba deshumanizado, o sea, ni siquiera los mortífagos, que podían tener ideas iguales que él, ni siquiera estaban hasta ese extremo con él. Así que bueno, suscribiros, darle like, compartir, y así pues podemos disfrutar juntos. Yo siempre estoy en Twitter, ahora también estoy en YouTube, bajo vídeo todos los días, y en Twitch hago directos. Así que pasaros, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.